nombre es Marcela, soy de Buenos Aires y hace algunos años que vivo acá en la provincia de Tucumán. Antes vivía en Adrogué. Eso fue aproximadamente hasta los 16 años. Vivía en la casa de mis abuelos porque nosotros no teníamos casa propia por ese momento. Luego de un tiempo, de algunos años, nos cambiamos a un edificio. Un edificio no era muy grande en realidad, tenía 5 pisos, un edificio bastante viejo, ¿no? Derruido, pero los departamentos estaban en buenas condiciones. Nosotros estábamos en el tercer piso y quiero contarles que una noche, no hacía mucho tiempo que estábamos viviendo allí, yo me encontraba en casa con mi mamá y en ese momento estaba bañándome cerca de las 11 de la noche aproximadamente. Recuerdo que una amiga pasó a buscarme con su papá en el auto, vamos a salir juntas. Y en ese momento yo salí al pasillo y llamé al ascensor. Y lo que estaba esperando, sentí que alguien caminó detrás mío. Me di vuelta inmediatamente pensando que podía ser alguno de los vecinos, mi mamá que había salido. Pero cuando me di vuelta, vi a un señor que no conocía, que se paró también como para subir en el ascensor. Él me miró sin decir nada. Yo iba a saludarlo, pero como él no dijo nada, me quedé en silencio también. Cuando llegó el ascensor, subí solamente yo, porque extrañamente, cuando se abrieron las puertas, él se dio vuelta y caminó en dirección a la escalera. A mí me pareció muy extraño y me quedé pensando en mi mamá que estaba en el departamento. Bueno, a veces uno tiene los peores pensamientos, ¿no? Pero era extraño. Aquella misma noche, cuando volví, entre las 4 y las 5 de la mañana, exactamente no recuerdo, pero cuando llamé al ascensor y llegó hasta la planta baja, estaba este mismo hombre dentro del ascensor. Yo recuerdo que dudé en subir, pero entré igual. Y como todos, en el ascensor, mientras subía, yo miraba, no sé, la puerta, el techo, el piso, cualquier cosa como para no mirar a este hombre. No sé por qué, pero de pronto tuve una sensación de miedo. Cuando llegó el ascensor a mi piso, bajé y me di vuelta para mirar. Extrañamente, yo acababa de salir del ascensor y aquel hombre ya no estaba allí. No existía la posibilidad de que hubiera salido sin que yo lo viera. Me asusté mucho, caminé rápido hasta el departamento, casi con desesperación, golpeé la puerta y la abrí yo misma con la llave que tenía. Y apenas entré, mi mamá me vio muy nerviosa. Le conté lo que había sucedido. Casi no podía caminar en ese momento. Sentía que me temblaban las piernas. Tuve que sentarme para contarle a mi mamá. Es como que no le dio mucha importancia en ese momento y yo tampoco me sentía segura ya en el departamento. Pasaron los días y hasta lo olvidé aquella situación. Como la semana aproximadamente, estaba en el pasillo con mi mamá y de nuevo vimos cruzar a aquel hombre en dirección a la escalera. Cuando lo vi, inmediatamente se lo señalé: mamá, mira, aquel es el hombre que yo había visto. Eran cerca de las 10:30 de la noche, tal vez un poquito más. Mi mamá miró también, por supuesto. Lo extraño es que cuando llegamos a la planta baja, aquel hombre estaba allí como esperando para subir. Cuando nosotras estábamos en el tercer piso, vimos a este hombre subir por la escalera hacia los 2 pisos que quedaban en el edificio. Y cuando llegamos a la planta baja, él ya estaba allí. Recuerdo que mi mamá me apretó el brazo
cuando se abrió la puerta del ascensor y salimos casi sin entender la situación. Una noche llegué al departamento, subí al ascensor y en el momento en el que iba subiendo, siento pasos detrás mío y aquel hombre sube al ascensor conmigo. Yo estaba temblando y casi por comenzar a llorar cuando se abrieron las puertas del ascensor. Él salió antes que yo y desde el ascensor, y evitando que la puerta se cerrara, comencé a llamar a mi mamá, a gritarle a mi mamá para que saliera. Demoré unos segundos, no sé cuánto, pero al ver que mi mamá no venía, salí, y cuando el ascensor se cerró, la puerta del pasillo, las luces del pasillo se apagaron. Estaba un poco lejos del botón para encenderlo, pero no sé de dónde saqué fuerzas, corrí, puse la mano en el botón, encendí las luces y aquel hombre ya no estaba, pero había en el ambiente un aroma extraño. Golpeé la puerta desesperadamente hasta que mi mamá me atendió preguntándome qué me pasaba y le relaté lo que había sucedido. Aquella noche me costó mucho dormir. Tuve la luz encendida de la habitación. Y recuerdo que como a las 3 de la mañana aproximadamente, yo sentí que golpearon la puerta. Cerca del mediodía encontramos al portero del edificio, que además se encargaba de hacer algunas reparaciones. Y mi papá se quedó conversando con él. Mi papá, mi mamá, y luego me acerqué yo. Este señor nos dijo que todos en el edificio, o la mayoría, habían sido testigos de aquella aparición. Dijo este hombre también: no le tengan miedo, solamente se aparece, no hace daño. Se cree que es un obrero que murió durante la construcción de aquel edificio. La cuestión es que aquello, lejos de tranquilizarme, me puso mucho más nerviosa y me daba mucho más miedo todavía llegar al edificio cuando volvía de la facultad a la noche o cuando salía. Para ese caso, hacía que mis padres me esperaran abajo, porque sentía mucho miedo. Mi mamá, que fue tal vez la que menos sufrió este tema, un día en particular bajó para hablar por teléfono un drugstore que estaba a menos de media cuadra. En el momento en el que mi mamá estaba cerrando la puerta de nuestro departamento, la luz del pasillo se apagó. No eran más de las 9 de la noche. Y sintió que alguien le puso la mano en el hombro. Mi mamá recuerda que al darse vuelta vio el rostro demacrado de este hombre, con muchas arrugas y con una expresión de mucho sufrimiento en el rostro. Gritó desesperadamente, tanto que salieron los vecinos de otro departamento a ayudarla, porque había entrado en una crisis de nervio. Costó mucho controlarla a mi mamá en ese momento porque se había asustado muchísimo. Se quedó sentada sin poder pararse en el pasillo del departamento. Cuando le contó a los vecinos lo que le había sucedido, ellos también relataron varias historias parecidas. Dijeron también que en uno de los departamentos del piso número 4, una familia se había mudado hace poco porque vivían solos, un matrimonio que vivía solo, sus hijos ya no vivían con ellos. Y la señora, que se quedaba sola por las noches, puesto que su esposo trabajaba en seguridad, una noche, exactamente un jueves por la noche, en el mes de junio, sintió que alguien se sentó en su cama. Y de pronto pensó que podría ser su marido. Cuando se estiró y encendió la luz del velador, vio a sus pies a una persona a la cual ella no conocía. Con un detalle:
dice que el cabello prácticamente estaba cayéndose de la cabeza y que sus manos estaban tan secas que la piel estaba pegada al hueso. Esta señora tuvo un ataque del que prácticamente casi le cuesta la vida. Se quedaron un par de días nada más por allí hasta que lograron mudarse. Dicen que en ese piso, en ese lugar, es donde este obrero murió, según cuentan en la construcción, electrocutado. Y desde entonces se aparecía allí.